Buen día, hermanos. Hoy jueves 10 vamos a rezar el Evangelio de San Lucas, Lucas 6 del 27 al 36. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome de lo tuyo no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y con los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy la liturgia nos trae este pasaje que ya hemos meditado en algún momento del año, un pasaje donde, como digo siempre, nos interpela directo al corazón. Es algo, una exigencia que nos pide Jesús que humanamente es imposible. Es imposible poner la otra mejilla, perdonar a aquellos que me difaman, dar a todo aquel que me pida. Qué difícil es vivir esto que nos dice Jesús. Comienza el Evangelio diciendo: le digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. Nosotros que somos seres humanos, animales racionales, ningún animal cuando es herido presenta la otra mejilla. Nosotros a su vez tenemos el recuerdo. Fíjense, si maltratamos a un animal, directamente los ataca o se va. Nosotros, porque también tenemos la razón, tenemos la memoria, es muy difícil lo que nos pide Jesús. Es imposible perdonar a los que nos difaman, nos lastiman, aquellos que nos sacan algo, no pedírselo, no reclamárselo, dar dinero sin esperar nada a cambio. Qué difícil. Pero como digo, humanamente es imposible. Por eso, ¿qué necesitamos para vivir esto que nos dice Jesús? Porque Jesús no nos pide cosas imposibles. Hay algo que Jesús pareciera que nos está pidiendo que es imposible esto vivirlo. Por eso, ¿qué necesitamos para vivir esto que nos dice Jesús? Necesitamos el don de lo alto, el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo podemos vivir esto que nos pide Jesús. Y me gusta el verlo, esta frase que nos dice Jesús a lo último: sean misericordiosos, como Dios es misericordioso. Fíjense que para vivir esto que nos dice Jesús, para experimentarlo, necesitamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos remite directamente a Jesús. Nos hace ver cómo Jesús nos trata a nosotros, cómo Dios nos trata a nosotros. Y muchas veces, como dice este pasaje, Dios es bueno con aquellos que son desagradecidos y son malos. ¿Cuántas veces somos desagradecidos con Dios? ¿Cuántas veces lastimamos a los demás, hacemos el mal? Y así todo, el sol sale para mí y para todos aquellos que me lastimaron. A ver si me puedo expresar. Qué lindo es salir ahora y comprobar esto, de que el sol me va a dar
Pero también aquel que me lastimó, que está viniendo, también le está dando el sol. Si yo tuviera un campo y mi vecino me hubiese perjudicado económicamente o me hubiese, no sé, injuriado o le di cosas y nunca me las devolvió, la lluvia va a caer en los dos campos. Dios en otro pasaje dice, sean buenos, sean misericordiosos, como Dios lo es, porque sale el sol para buenos y malos, para justos e injustos. No es que yo sea bueno o todos los que estemos escuchando este audio seamos buenos, porque ninguno es bueno frente a Dios. Y así todo, Dios a todos nos regala el sol, nos regala la lluvia y nos pide eso a aquellos que lo escuchamos, a aquellos que nos llamamos cristianos, que somos hijos de Dios. Amen. Pongan la otra mejilla. No esperen recibir. Den a aquel que lo pide. Traten a los demás como les gustaría que sean tratados. Porque la pregunta fuerte que nos tenemos que hacer es, si no, ¿qué mérito tenemos? ¿Cuál es la diferencia de ser cristianos o no? Si vamos a hacer y enojarnos con aquellos que nos lastiman, vamos a reclamarle a aquel que le presté, aquel que me difamó, lo voy a difamar también. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano si no vivimos esto que nos pide Jesús? Amar, perdonar, dar sin esperar nada a cambio. Es difícil, pero Dios no nos pide imposibles. Por eso, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vivir esto. ¿Y por qué lo tenemos que vivir? Primero porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ama, porque muchas veces somos ingratos con Él, desagradecidos, malos, con Él y con mis hermanos. Y así todo, me ama, me perdona, sale el sol, cae la lluvia. Si no, ¿qué mérito tengo? Si no hago lo que Dios me pide. ¿Qué mérito tengo? ¿Qué diferencia hay entre un bautizado y otro no? Entre un cristiano y otro no. Entre uno que vive la palabra de Dios y el otro. Si yo voy a hacer lo mismo que hacen los demás. Lo mismo que no hace un bautizado, que no hace un cristiano. Lo mismo que hace aquel que no conoce a Dios. Tiene que haber una diferencia. Y la diferencia es la que nos da Jesús. Porque si vivimos esto, dice, seremos llamados hijos del Altísimo. Tendremos una recompensa en el cielo, que no se paga acá. Por eso, hermanos, es un evangelio que nos confronta, que nos interpela, que nos hace decir, soy cristiano, soy hijo de Dios. Si no hago esto que me pide Dios, aunque sea difícil, le tengo que pedir al Espíritu Santo, porque si no, ¿qué mérito tenemos? Lo mismo nos comportamos como los demás, aunque sea bautizado, aunque sea cristiano, hijo de Dios. Tenemos que ser luz y sal, diferentes, y esta es la diferencia. Vivir esto es la diferencia. Por eso, hermanos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir esto, que no es un imposible, porque con la ayuda y los dones del Espíritu Santo, despacito, caminando despacio y siempre como un proceso, vamos a ir viviéndolo. Pero solamente con el Espíritu Santo, porque por nuestra fuerza no vamos a llegar ni a la esquina. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, el don de lo alto, que nos ayude a hacer la diferencia, a que vean que somos luz y sal, hijos de Dios, para tener esta recompensa en el cielo, para ser llamados hijos del Altísimo.
Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.